Lina Malpesa, buenas noches. Buenas noches. Un tema, vida más allá de la muerte. Vamos a decirle a Lina que se ponga los auriculares, si es tan amable, porque si no, se acotarán mucho, ya se los ha puesto. Bueno, tema, vida más allá de la muerte. Un tema que no es nuevo, un tema que se ha tocado muchas veces y que vemos cómo se marcha de las manos de las personas que lo pretenden estudiar a nivel popular, claro. ¿Te parece, Lina, que hagamos primero una idea, demos una idea en primer lugar de cómo ve la gente en la calle este tema de vida más allá de la muerte? Como bien has dicho, este tema es muy viejo, es tan viejo como el hombre mismo. En referente a los puntos o los enfoques que se pueden dar al respecto de gente de la calle, vamos a resumirlos en dos. Existe el concepto de que no existe nada después de la muerte, o sea, de que existe una total anulación de la conciencia, y hay otro que coincide más incluso con los autores clásicos, en que sí existe ese despertar, esa conciencia despierta más allá de la muerte. Claro está, Lina, que esto es lo que vamos a escuchar, que hay algo después. Que hay algo después. Lo que vamos a tratar más que nada es una cuestión de las muchas que se exponen. O sea, con esto quiero decir que no es que vaya a aclarar y a dar una afirmación rotunda respecto a que existe una vida detrás de la muerte, puesto que se trata de una experiencia y la experiencia no se puede transmitir. Estamos acostumbrados a usar nuestros sentidos físicos y a comprender las cosas a través de los sentidos. Es muy difícil poder decirle a alguien que nos describa lo que es el gusto del azúcar si no sabe lo que es un dulce, o poder describir a una persona que carece del sentido del oído lo que es una música. O sea que lo mismo que tenemos objetos de tipo material para pesar y medir objetos materiales, hay otro tipo de medios o sentidos que pueden apreciar esas cosas que no se pueden medir y pesar. Lina, toda la historia sabemos que este tema ha preocupado al hombre desde que el hombre tiene un gramo de inteligencia. Ahora que tiene muchos, pues le preocupa mucho más. Pero la verdad es que nos empezamos todos a nivel popular a preocuparnos por estas cosas a partir de la salida de aquel libro Vida más allá de la vida y todo esto. Entonces, lógicamente que tampoco aporta ninguna experiencia personal, tú misma lo decías antes y con muchísima razón, pero sí se parten de unos supuestos, y es de aquellos enfermos que en estados críticos, ataques cardíacos, accidentes automovilísticos o laborales, han estado en coma o por lo menos con su vida detenida de alguna manera, muertos clínicamente, tendríamos que decir, ¿no? Sí. A partir de ahí sabemos que todo el mundo, sean creyentes, sean agnósticos, más o menos tienen el mismo tipo de experiencias, ¿no es así? En líneas generales, dado este aporte que ha dado la ciencia, sí. Ahora, también quisiera decir que la humanidad, en conjunto, tiene dos vías de acceso para entender cierto tipo de verdad de tipo metafísico. Una de ellas es el conocimiento, entendiendo el conocimiento no como algo intelectual, sino ese conocimiento que da la esencia de las cosas, el por qué y el para qué. No solamente describirnos la distancia que existe entre la Tierra y la Luna, sino el porqué de esa distancia, el por qué corre la sangre en las venas. Y hay otra vía más, que es la vía del dolor. Como bien dice el Buda, el dolor es vehículo de conciencia. A nivel general, digamos que esta segunda vía ha sido escogida por la humanidad. O sea que a través de los siglos, esa conciencia colectiva por el dolor se ha ido despertando. Y quizá esos descubrimientos científicos y esos interrogantes que están surgiendo, pues sea una respuesta a esa conciencia universal. Bien, pero yo creo que desde un punto de vista filosófico es válido esto que nos dice Lina Malpesa. Sin embargo, desde un punto de vista, pienso que, no voy a decir médico, no soy quien para hablar de ello, pero sí desde un punto de vista, sí, paramédico. Ahí sí me atrevo a hablar algo. Vamos a ver, no existe la posibilidad, Lina, de que esas supuestas pruebas que los investigadores nos entregan, como la demostración de que posiblemente haya algo, no, de que lo hay, no sea más que un estado normal. Es decir, una persona tiene un accidente y en él se
realizan una serie de alteraciones químicas, bioquímicas, eléctricas, y entonces esas alteraciones podrían dar, o así lo entendemos nosotros, el mismo tipo de impresión a todo el mundo. Porque qué curioso que tanto ateos como creyentes vean primero esa gran oscuridad por la que no saben ni moverse, después una especie de túnel por el que ellos van discurriendo, primero lentamente, después con más velocidad, y poco a poco al final de ese túnel, que cruzarlo parece ser, según cuentan, que es muy angustioso, al final de ese túnel se va viendo una pequeña luz, luz esperanzadora. Entonces ya el individuo, el espíritu o lo que sea, avanza intencionalmente ya hacia esa luz, buscando la salida de ese túnel, naturalmente sin saber dónde está todavía. ¿Y qué se encuentra al otro lado del túnel? ¿Qué es lo que ve Lina según los teóricos, según estos estudiosos? Cuéntanoslo. Según los teóricos, y también coincidiendo con antiguas enseñanzas, porque encontramos, por ejemplo, en el Bardo Troll, el libro de los muertos tibetanos, descripciones que coinciden bastante con lo que describe, en este caso, Raymond Body en su libro. O sea que son muchas coincidencias con aquellos y con nosotros. ¿Qué es lo que viene después del túnel? Parece ser que hay una gran luz. Una gran luz que suele identificarse pues con un ser luminoso, que unos lo identifican con Cristo, otros con Buda, según sus creencias religiosas. Como es mental, cada cual proyecta su imagen mental. Ahora, eso es real. Es más real que pues lo que puede ser algo tan transitorio como es la materia. O sea que es un hecho verídico para ellos, porque lo ven. Y además cambia su forma de vivir, porque tenemos que añadir además que una vez que se enfrentan con ese ser de luz, y ellos se enfrentan en el mejor de los sentidos, es decir, que se lo encuentran allí, todo el que lo puede contar es porque ha vuelto, porque no se ha quedado allí y no quieren volver. Ellos dicen que se encuentran muy a gusto allí, que están tan perfectamente que por nada del mundo quieren volver. Lo que ocurre es que ese ser luminoso les obliga, les dice que tienen una misión que cumplir en la Tierra, que todavía su misión no ha acabado y que entonces tienen que volver. Y a partir de ese momento, cuando el enfermo vuelve a la vida, la verdad es que vuelve de una forma diferente. ¿Qué ha pasado ahí, Lina? Tuvo contacto con algo que es más real. Podríamos decir que estuvo en otra dimensión, y tanto es así que les resulta difícil poder, en esta dimensión tridimensional, poder hablar de esas cosas que no tienen palabras para describirlas. Entonces tienen que adaptar en formas y en figuras, a veces de una forma un poco incongruente, pero que resumidas coinciden todas ellas en puntos esenciales, como son en esto que estamos hablando. También hay apariciones de seres queridos, o sea, por ley de semejanza, pues familiares que le precedieron en ese viaje, pues vienen a recibirlos. No todos los casos son idénticos, puesto que cada persona es un mundo, pero hay puntos generales que sí coinciden. Podríamos pensar también que ocurren dos cosas. Vamos a plantear las dos posibilidades. Una, que es ese efecto químico o nervioso, como queramos llamarle, y por otra parte que todo esto que cuentan los que estuvieron en coma, los que estuvieron en muerte clínica, que todo eso fuera verdad. Bueno, es que al no haber una muerte definitiva, digamos que estuvieron solamente en el umbral. Ahora, ¿estuvieron en el umbral? ¿Preguntas? Sí, es que en realidad estuvieron, y eso es lo que ellos describen. O sea, no pasaron, por decirlo de alguna forma, de la línea. O sea, eso queda en los misterios más profundos, y que de alguna manera, en forma simbólica, aparecen en las huellas que nos han ido dejando nuestros antecesores. Lo que pasa es que no tenemos un estudio profundo, y la mente tampoco la tenemos lo suficientemente capacitada, y no estamos preparados para poder hacer una traducción de ese aspecto simbólico que aparecen en todos estos viejos libros, como he dicho anteriormente, en el Bardo Troll, cuya palabra significa, o sea, es un libro cuya audición prepara para pasar el bardo. El bardo es el lugar intermedio donde se encuentra aquella persona que ha desencarnado y que de nuevo volverá a reencarnar. O sea, ellos con esta lectura y con este conocimiento ayudaban a esa transición, a ese paso de línea.
La verdad es que yo creo que no hay palabras para describir la mayoría de las cosas que el hombre piensa. ¿Tú crees, Lina, de verdad que hay un divorcio entre el pensamiento y el verbo? En esto los antiguos griegos y romanos lo tenían mucho más definido. O sea, ellos cuando hablaban de ética y de moral, hablaban de una misma cosa, que era costumbre. Y la costumbre era el vivir lo que se piensa. Claro, hoy generalmente, quizá por haber perdido ciertos conceptos de ética y de moral, no sabemos unir ese pensamiento con esa acción. Por una sencilla razón también, porque tenemos muy oscuro el destino y el principio. O sea, generalmente no sabemos de dónde venimos ni hacia dónde nos encaminamos. Entonces ese intermedio hace que nos sintamos un poco perdidos y que ese pensamiento no se refleje en una acción. ¿Qué cree, Lina? ¿Que tendríamos que volver para entendernos al mundo de los símbolos, tal vez? Pues, como bien dicen, el símbolo habla por sí solo, aquel que conoce, y no dice nada al profano. Tenemos una llamada ya para ti, Lina, que nos la hace Javier López Vargas. Javier, buenas noches. Javier. Javier López Vargas. Bueno, vamos a ver, se arregla la llamada y mientras tanto seguimos dialogando con Lina. Me dice Moncholi, ¿qué pasa? ¿Se va a repetir la llamada o está en antena? Vamos a ver. No está en antena. Bien. Entonces continuamos con Lina. Vamos a ver, porque en toda esta literatura que hemos consultado al respecto, que hemos ido leyendo a medida que salía sobre este tema, que yo creo que interesa a todo el mundo, se crea o no se crea, unos para poderlo criticar y algunos conozco que ya dudan porque parece ser que esas pruebas son de bastante peso. Pero yo me gustaría mucho ahondar y no quiero que Lina se escape por caminos de gran cultura, sino que vayamos a los hechos, que vayamos a hechos muy concretos. Porque si nos ponemos a comparar con los antiguos libros, esta hay que llamar, vamos a pasar, perdón, Lina. Javier, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante con su pregunta. Bueno, hemos estado escuchando aquí el programa, ¿no? Y vemos que fundamentalmente el tema que estáis tratando va un poco basado sobre el libro este que hemos leído de Vida después de la vida. Bueno, aclaremos primero, va sobre el tema vida más allá de la muerte. Sí, lo que pasa es que sobre este tema se han escrito muchos libros, entre ellos el que tú dices. Sí, bueno, bien, la pregunta va enfocada sobre los muertos, bueno, los que se han dado, las personas fallecidas clínicamente y que se han dado ya, bueno, que han muerto, pues habiendo pasado una serie de facetas, ¿no? Como por ejemplo, es pasar a través de un túnel, son diversos casos, ¿no? Oír ruidos y llegar a una luz que significa que más o menos suelen llegar todos los casos, que significa la bondad, un Dios. ¿Cómo es posible que mucha gente después de muerta, habiendo pasado este periodo de paz, haya vuelto a vivir? Eso es lo que no nos explicamos. Pues vamos a intentar saberlo, a ver si Lina Malpesa nos puede contestar. Gracias, Javier López. Nada. Te enviaremos un libro en cuanto tengamos, pero estás en la lista el primero ya, ¿eh? Vale. Gracias, hasta siempre. Gracias. Bueno, podría dar a esta pregunta dos respuestas. Una de ellas es que en la antigüedad, al no existir tanto avance técnico y científico al respecto, pues la gente moría, pues bueno, más rápidamente. Claro, al haber tenido un avance científico, que por otra parte nos viene bien para todas estas respuestas, quizá el hombre lo necesite, pues vemos que existe la posibilidad de que se puede demostrar esta existencia del más allá. Ahora, ¿por qué? Puede ser por esta razón, ¿no? De que justamente necesitemos esta respuesta a nivel científico, dado que por ahí podemos entender mejor. Y otra respuesta sería que quizá no le hubiese llegado el punto de muerte. O sea, si a esa persona le llega el punto, pues no hubiesen dado la oportunidad o no hubiesen vuelto a la vida. Sí, la verdad, y creo que ahí merece la pena hacer la aclaración, es que la mayoría de los casos son por accidentes de cualquier tipo y también durante una operación quirúrgica el haber padecido una parada cardíaca. Pero claro está que eso es un accidente, no podemos considerarlo como una enfermedad. Es decir, el individuo no había llegado a su término. A su término, a cumplir su misión. Sin embargo, se le plantea pues todo el proceso de ese tránsito a la otra vida. Con una marcha atrás evidente, claro. Es que quizá demos la pauta de que todo esté tan bien pensado como para que justamente esos individuos vuelvan. Ya que no creemos a los vivos, por lo menos vamos a creer a los que están semi-muertos. Pero Lina cree que
así en todos los niveles, ¿se cree a estas personas lo que cuentan? Bueno, todo depende también de dónde pongamos la atención, o donde nuestra experiencia hace que pongamos la atención. No todos los médicos han tenido la inquietud de poder plasmar un libro como este de Raymond Body. Él tuvo una verdadera inquietud de poder demostrar o poder llevar su experiencia a más gente, cosa que agradecemos. ¿Por qué? Porque tuvo una atención que su propia experiencia hizo que desarrollase. ¿Y tú no crees que Raymond se ha dejado llevar mucho por el componente religioso que le mueve? Bueno, según aclara él, fue educado de una manera bastante ecléctica. Si no me equivoco, su padre era religioso, vamos, sí, era pastor o... Era de la iglesia metodista. Sí, era predicador o algo de eso, ¿no? Metodista, sí, pero él aclara que fue educado de una manera bastante ecléctica. O sea, no se le imbuyó bastante, mucho sobre este tema. Habría que hacerle un estudio cromosomático. No, depende mucho de la inquietud. Sí, también. A través de la filosofía existen muchas respuestas a muchas cuestiones de este tipo y de tipo cultural. Claro que eso la propia experiencia enseña, ¿no? O sea, cuando duele es cuando uno va al médico. Siempre. Tenemos una nueva llamada. Ana Lucía, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio José. ¿Cómo estamos? Pues estamos regular. Bueno. Hace unos 4 meses te llamé y conseguí hablar, fui muy feliz. Y estaba mi marido un poquitín enfermo. Y a los 8 días murió. Pues lo lamentamos mucho, Ana. Sí. Lo lamentamos mucho y le damos nuestro pésame. Sí. Pero resulta que me gusta tanto tu programa que pues no puedo dejar de oírlo. Lo que intentamos muchas veces es acompañar, y si acompañamos a Ana, pues también somos felices nosotros. Gracias. Adelante con la pregunta. Pues mira, yo quería preguntar si una operación quirúrgica, por ejemplo, a mí me operaron de una rotura de clavícula y fue bastante grave porque tenía una tirita metida entre una arteria y pasaban como 2 horas y media de quirófano. Yo me sentí una negrura yo cuando desperté es cuando vi esa cosa tan tremenda que había estado, o sea, supe que había estado muerta. Al intentar abrir los ojos, que no podía, y yo quería decir que estoy viva, que estoy viendo, que estoy y todavía me estaban operando. Veía como mis labios no podían abrirse, pero yo quería decirles todo aquello. Digo, ¿aquello era muerte o no era muerte? No. No. Está muy claro que no. Pero vamos a ver, Ana se veía a sí misma mientras la estaban operando. Sí. Pero se veía a sí misma, ¿cómo? Desde fuera. Malísima, muriéndome. Sí, pero vamos a ver, Ana se veía desde fuera de su cuerpo. No. O sea, Ana era consciente de que estaba mal. Sí, consciente de que estaba yo operándome. Pero lo que sí había visto era la negrura anterior. Había pensado en ese instante, yo estaba muerta. Pues nosotros creemos que no, Ana, porque hombre, la anestesia como el sueño. Dicen que el sueño es la antesala de la muerte, pues puede serlo, porque de alguna forma dormir, también lo dijo el poeta, es morir un poco y todo lo demás, y la anestesia en definitiva pues es un sueño controlado, es un envenenamiento clínico, pero vamos, controlado también. Los viejos anestesistas cuando hablan de sus productos dicen, voy a por los venenos, o ya le he dado a este enfermo los venenos, y venenos son en definitiva, no, pero muy controlados y no sucede nada. Yo creo que Ana no estuvo muerta. Ana estaba angustiada, eso sí, grave, claro. Sí. Lo único que vi fue que si no me hubiera despertado, desde luego, yo ya había una muerte, vamos, claro, fabulosa, que eso ya, yo dije, ya si no hubiese despertado, fuera, se había acabado sin notar y sin nada. Ahora, Ana, sí la recuerdo. Ana, si hubiera habido durante su operación, hubiera habido una parada cardíaca, o hubiera habido una crisis aguda, y Ana pues hubiera entrado ya prácticamente, hubiera traspasado aparentemente la frontera, pues entonces tal vez tuviera experiencias como las que Lina Malpesa nos está aquí comentando esta noche. Eso del túnel, sí, eso es cierto que yo no vi. Muchas gracias, Ana, por llamar. De nada. Le mandaremos un libro en cuanto tengamos, para que lea usted un poquito también y se acuerde de nosotros. Hasta siempre, Ana. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Realmente, Lina, lo que nos planteaba Ana, pues tiene mucha razón, porque la anestesia es lo que más teme la gente. Creen que es morirse un poquito. Es morirse un poquito, sí, también. Como bien decías antes, el sueño es hermano de la muerte, y eso también lo dijo Homero. Pero aparentemente nada más. Aparentemente. Pero los antiguos usaban bastante de la analogía para poder entender algún tipo de verdades que se nos escapen mentalmente.
Mira, en ese caso, puesto que para que no se nos escape el tema, ¿tú compararías un poco el sueño como actividad de lo inconsciente o de lo subconsciente a la actividad mental o anímica después del trance? Bueno, el sueño siempre se le suele asemejar a esa muerte, ¿no? A esa muerte aparente, dado que realmente no se muere, según nos explican todos estos antiguos tratados. Cuando estamos cansados y agotados a lo largo de un día, la naturaleza es tan sabia que inventó el sueño para que el hombre descansase, soñase, repusiese fuerzas, no solamente físicas, sino también psicológicas, y de nuevo cuando amaneciese volviese fresco para emprender una nueva misión en ese día. Podríamos comparar a la muerte con ese descanso, con ese relax, donde se sigue soñando, se sigue viviendo, se sigue uno preparando, retomando energía para, con esa energía nueva y fresca, seguir cumpliendo nuevas misiones para ese perfeccionamiento. Bien, nueva llamada. María del Milagro, buenas noches. Hola, buenas noches, otra vez yo. Pues adelante. Llamé a Pepe esta noche. Vamos a ver, es que estoy hecho un pequeño bollo. Esta señorita, ¿cómo relaciona la teoría católica de la muerte con lo que ella está diciendo? Pues nada, ya lo sabe, ahora mismo, Porque ahora mismo le contesto. un montón de veces, me han operado un montón de veces, he ido más tranquila que el Papa, no he tenido ninguna clase de miedo por mi fe. Entonces yo voy pues tan contenta. No, o sea, no me altera en absoluto, porque quizás esté equivocado, que esté un poco loca, pero yo estoy tan contenta. ¿Cómo ella lo relaciona? Hombre, lo de irse a operar contenta, la verdad, María del Milagro, es que nos preocupa un poco, ¿eh? No, en absoluto. Yo prefiero que me quite mejor una cosa que me está dando lata a que me den pastillitas todos los días. Es mejor una cosa tajante a las pastillitas, las tisanitas y las idiotecitas. Yo lo prefiero. O sea que soy en ese aspecto muy tranquila, no tengo ninguna clase de miedo. Pues me da una envidia tremenda escucharla, María del Milagro. Gracias. Hay que ser así, quizá por la fe que también es tan inmensa. Sin duda puede ninguna. Que esté equivocada. A ver qué ocurre con esto, Yo no creo que, si usted tiene fe, yo no creo que esté equivocada, Pienso que no. Pero claro, son unas teorías, ahora, como yo soy un poquito ya mayorcita, unas teorías tan modernas que me dejan un poco sorprendida. Y quiero ver cómo ella lo correlaciona una cosa con otra, Pues vamos a saberlo y nos parece muy interesante su pregunta, María del Milagro. Muchas gracias. Bueno, la fe. Sabemos que la fe mueve montañas. Para entender grandes verdades, e incluso sin ir a estas grandes verdades, vamos a ir a la parte más práctica y cotidiana. Cuando el hombre dice de emprender una misión, un trabajo, una carrera, algo, lo que sea en su vida, ante todo ha de encontrar en sí una buena dosis de fe. O sea, ha de tener fe en sí mismo y en lo que quiere. También se ha de apoyar en un conocimiento que se lo van a dar unos estudios y, por supuesto, una práctica de ese conocimiento. Digamos que esas verdades de amor, de humildad, de fe, de perseverancia, también necesitan de ese requisito. Necesitan de ese requisito de fe que nos quita todos los miedos, incluido el de la muerte, que parece ser un tabú, y nos ayuda a poder ir a ese conocimiento superior y a esa práctica con el aguijón de esa fe inquebrantable. O sea que la fe es muy importante para poder llegar a ese otro lugar y poder tener su cielo. Estamos de alguna forma de acuerdo con Lina Malpesa, pero solo en una parte, porque yo pienso que la fe no precisa de estudios ni precisa de conocimiento. La fe simplemente es como el flechazo de Cupido, es algo que se tiene o no se tiene, y gentes muy ignorantes, gente sin ninguna preparación, pueden estar cargados de fe y caminar por la vida con la cabeza muy alta o muy agachada, dependiendo de su personalidad, pero convencidos de una gran verdad que a lo mejor no la han aprendido, simplemente, como hablábamos antes, era una cosa cromosomática. Nacieron ya con su fe, afortunados ellos, que no tuvieron que luchar por demostrarse cada día algo. Sí, la fe es un don, pero hablo más que nada en líneas generales, dado que esta fe no se le da a todo el mundo, o digamos que no la tiene todo el mundo. Entonces, para esta juventud, para muchos de los que escuchan y que han pasado por experiencias, que han tenido fe en su vida y quizás se haya pedido más de lo que se haya recibido. Entonces, al no tener un conocimiento profundo del porqué de esa fe, en esos momentos de fortaleza, en esos momentos de pruebas fuertes, esa fe se derrumba.
Por eso, para que esa fe no se derrumbe, hace falta el apoyo del conocimiento. Y el apoyo del conocimiento que acerque a madurar más esa fe. Claro está, si ese conocimiento no se practica, tampoco sirve de mucho. O sea, en este sentido me refería a que el conocimiento y la fe son dos columnas importantes para que el hombre se realice. Vamos a ver, Lina. Recuerdo, no vamos a mencionar nombres, recuerdo un importante profesor, fue profesor de la Universidad de Madrid, ha sido profesor en universidades norteamericanas y sudamericanas, y yo recuerdo en conversaciones muy largas con él cuando yo le preguntaba, el concepto Dios, ¿qué es para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Existe o no existe? Decía que sí, que existía. Y luego a continuación se lanzaba a hablarme cargado de todo su conocimiento. Tremendo conocimiento. Este hombre lo sabe todo. Te abruma con su conocimiento. Pero créeme, Lina, no convence a nadie. Sin embargo, cuando le preguntas a un pastor, no protestante, que también pudiera ser, pero me refiero a un pastor de cabras, vaya, que encuentras por el monte solo, como los gitanos de García Lorca, y le preguntas, ¿usted cree en Dios? Y dice, sí. ¿Y por qué? Y dice, porque sí. Y a mí me llega mucho más adentro esa fe del pastor que anda por el monte solo que la fe del gran profesor cargado de conocimiento, porque llegar a la sensación de Dios a través del estudio me parece, y perdóname Lina, pero me parece hasta aberrante. Me parece que eso le ocurre a los sabios, que primero dejan de creer en Dios por los conocimientos que han adquirido, y luego ese mismo conocimiento tal vez les lleve de nuevo a la creencia en Dios. Sin embargo, imagínate qué cosa más sencilla el pastor. Sin motivos, sin justificación, sin pruebas. ¿Cree usted en Dios? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Eso para mí es la fe. Nunca sería la fe el estudio. Pero tenemos una nueva llamada, y además de Las Palmas. Señor Mocholi, supongo que lo habrá pasado él personalmente. Mari Pulido, buenas noches. Buenas noches, Antonio José. ¿Cómo estamos? Pues bien. ¿Cómo va la recogida de monos? Pues vamos, eso me lo tenías que contar tú, no yo. ¿Cómo vais con los monos? Pues yo me lo voy a enterar ahora. Ah, ¿no lo sabías? No, ¿No te ha visitado ninguno a ti? No, nada, vivo bien por allí. Bueno, pues me alegro mucho que no te hayan molestado los monos. ¿Y qué quieres preguntarle a Lina Pues Malpesa? mira, yo quería preguntarle a Lina sobre qué opinaba de la reencarnación después de la persona muerta. Pues nos parece una interesante pregunta. Muchas gracias, Mari. Bueno, hasta la otra. Te mandaremos un libro. Y muy agradecida. A ti porque hayas llamado y hayas tomado parte en la media. Gracias. Hasta siempre, Mari. Bien, Lina, tu opinión sobre la reencarnación. Bueno, es lógico que después de la vida viene la muerte y después otra vida. Como bien decía Sócrates, ¿de dónde vienen los vivos de los muertos? ¿De dónde vienen los muertos de los vivos? La naturaleza misma nos refleja esta ciclicidad. Existe el día y existe la noche. Existe el sol, existe la luna, existe la vida, existe la muerte. Ahora, ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Se vuelve a vivir o no se vuelve a vivir? Volvemos a ir otra vez a la noche de los tiempos, a coincidir con puntos que nos hablan los egipcios, griegos, en Oriente. Son enseñanzas muy viejas y que incluso en el cristianismo, en la parte más vieja del cristianismo, en la parte gnóstica, nos hablan de esta referencia de que el hombre tenía varias vidas o varias oportunidades para que pudiese ir aprendiendo en lo que es la escuela de la vida, todas las lecciones para ir desenvolviendo su conciencia. O sea que parece ser, en coincidencia con estos grandes sabios, que el hombre no solamente tiene una oportunidad para realizarse, sino que a lo largo de muchas existencias o muchas vidas, el hombre se conoce a sí mismo en sus defectos y en sus buenos logros, y a través de ese reconocimiento puede llegar a la perfección. Bien, hemos de decir también para Mari Pulido y para todas las demás personas que les interesa el tema, que la Iglesia Católica no admite la reencarnación. Habla de otras cosas que pudieran parecerse, como por ejemplo la vuelta al espíritu, pero no la reencarnación. Pero vamos, esto no tiene nada que ver. Haríamos un diálogo muy largo al respecto. Sin duda. Y saldríamos quizá un poquito del programa. La verdad es que, y te decíamos antes sin volver a los textos antiguos, pero la verdad es que la filosofía, toda ella, se hizo, está ahí y no se ha hecho nada nuevo. Es la misma de hace ya muchos siglos. ¿No es así, Elina? Y nosotros también. Pero que no hemos aportado nada nuevo, no seguimos moviéndonos con las mismas líneas de moral, con la misma dialéctica. No hemos avanzado nada, ¿no? ¿O sí?
El hombre ha avanzado bastante. En otras cosas aparentemente quizá haya retrocedido, pero siempre vamos hacia arriba y hacia adelante. ¿Estás segura, Dina? Sí. Dicho exacto. Debe ser también una cuestión de fe, entonces. Pues sí, es esa fe que quizás no me he explicado bien o no me has entendido bien, pero es importante el conocimiento. No es el conocimiento frío y mental, es otro conocimiento. Sí, está bien. El conocimiento que hace que nos hable el agua, que nos hable el fuego y que nos hable el viento, y que hace que nos penetremos de esa vida que se puede llamar vida, Dios, uno, la primera causa, aquello que está en todas las cosas y que también está en el hombre, y que le permita ir a esas fuentes y sentirse uno con la naturaleza. Estas cosas se han hablado siempre, lo que pasa es que se adaptan al momento histórico para que el hombre pueda entenderlas. Y también van evolucionando esas teorías, ¿o no? Las teorías no. El principio es el principio. Lo que evolucionamos somos nosotros que vamos hacia él. Bien, me parece que surgió un problema con la llamada. ¿No tenemos la llamada? Bien, gracias, Miguel Ángel. Sigamos con vida más allá de la muerte. Qué duda cabe que a todos nos gustaría que Lina Malpesa, que cualquiera llegara una noche aquí al estudio y nos demostrara que efectivamente hay una vida más allá de la muerte, o una vida más allá de la vida, como nos recordaba el título del libro, el amigo de la medianoche que llamaba antes. Pero entre los muchos estudios que se han hecho, estaba recordando en este momento, me parece que es el experimento de Alpaz, Sí. en cómo se demuestra que entrenando a una persona, una vez muerta, descarga su energía y puede poner en marcha un televisor o cualquier otro tipo de aparato, aunque el experimento de Alpaz me parece que sí. Bueno, ya conoces que se han hecho varios experimentos al respecto. Entonces se llegó a la conclusión de que hay algo, una energía extra, por llamarle de alguna forma, que en el momento de que el cuerpo deja de cumplir sus funciones vitales y está totalmente paralizado y el riego sanguíneo en el cerebro queda totalmente anulado, hay algo que hace prender el televisor. Como si algo saliese en ese momento, una energía. Pero es hasta 20 minutos incluso después de muerto. Me parece que es el tope. Me parece que es el tope hasta ahora. Pero 20 minutos, ¿te imaginas? El cerebro ha muerto totalmente ya. Más de 20 minutos, 30 minutos. Bueno, yo tengo entendido más o menos ese periodo de tiempo que clínicamente estaría ya totalmente muerto, ¿no? Totalmente el cerebro, desde luego, las células nerviosas a los 4 minutos mueren totalmente, sin posibilidad de recuperación. Esto ya tendríamos que hablar. Claro, es que estamos acostumbrados a manejar nada más que lo que es el físico. Conocimientos orientales nos hablan de que el hombre físico solamente es una apariencia de diferentes planos que se van concretizando y su última expresión sería esta, o sea, la que nosotros acostumbramos pues a alimentar, a mover y a cuidar, pero sería la parte más pesada y más concreta. O sea, en total serían como unos 7 vehículos de expresión a través de los cuales el hombre va canalizando esa energía. Entonces, cuando llega el momento de la muerte, lo que deja de cumplir sus funciones y de manera gradual es la parte física. Pero existen diferentes grados de vibración o de energía en los diferentes niveles o digamos diferentes cuerpos o vehículos. O sea que como se desconoce médicamente también todo este quehacer, dado que las máquinas pueden registrar cosas hasta cierto punto, porque el campo de vibración escapa a la sensibilidad de que la máquina pueda tener, ahí entonces ya es difícil demostrarlo. Ahora, a ese nivel, como puede ser la parte etérica, o digamos, que sigue siendo material, solamente que es materia más sutil, o sea, vibra a menor densidad como puede ser la física. Entonces queda registrado por el aparato que es más sensible. Ahora, quizá haya personas que teniendo cualidades extrasensoriales pudiesen ver cómo se desprende esa energía. Volvemos otra vez a lo de la experiencia, que si mis ojos no son los que ven, pues creo más al aparato. El aparato al menos claro, se hace más universal. Nos pasaba a Miguel Ángel una nota. A los 4 minutos de ocurrida la muerte, el 50% de las células se necrosan, se mueren. Pero hay una llamada. Mari Paredes, buenas noches. Buenas noches. Adelante, si es tan amable con su pregunta. Mira, yo quisiera saber, estas personas que están clínicamente muertas, sí, o sea, están hablando del túnel este que ven, que al final hay una luz tal, ¿no? Entonces estas personas que están clínicamente muertas y llevan bastante tiempo,
¿Siguen en el túnel, salen del túnel o cómo es esto? Sí, lo decíamos ya antes, Mari, que al final salen del túnel. Ah, es que ¿sabes lo que pasa? Que como llevo llamando desde que empezó el programa, porque así no lo he oído esta noche. Bueno, se lo decimos rápidamente. Vale, gracias. Salen del túnel. Sí. Y llegan, primero empiezan a ver una lucecilla al final del túnel. Salen del túnel y ahí se enfrentan con una gran luz. Sí. Una gran luz que les llena de paz, les llena de tranquilidad, pierden absolutamente el miedo, Sí. puesto que se notan, se advierten perfectamente que se están enfrentando con algo superior y que ese algo superior es algo bondadoso. Sí. Entonces, una vez que han llegado a aquella parte, como resulta que todavía no tenían que morir, Sí. esa misma luz les explica que tienen que regresar. a Bueno, pero seguir si esta cumpliendo. persona es de esas personas que están en una clínica, que no viven porque tienen un aparato puesto, ¿no? Bueno, en ese caso, Mari, Sí. entiendo que no. Ah. Entiendo que no. Sí. En ese caso entiendo que atravesarían totalmente el túnel, pero Lina Malpesa nos hablará ahora un poquito de eso. Gracias, Mari. Vale. Y le enviamos su libro, naturalmente. Vale, Muchas gracias. Bien. Lina, las personas que están clínicamente muertas y que están mantenidas con vida gracias a la tecnología, respiración artificial, riñón artificial, todo ese tipo de cosas que sabemos que se han utilizado muchísimas veces y se han utilizado con políticos, con grandes dignatarios, como un intento más, entendemos que como tal vez un intento político, aparte de ese derecho a intentarlo todo por los seres queridos. Bueno. ¿Qué ocurre con estos seres? ¿Han muerto ya? ¿No han muerto? ¿Qué pasa? Bueno, hablábamos anteriormente de que existe una vida terrestre o física y una vida celeste. Y lo comparábamos con lo que es el estar despiertos y el dormir. Cuando le llega a una persona el momento de dormir, por ejemplo, estamos cansados durante un día muy ajetreado, estamos deseando ir a la cama y descansar, dormir, soñar, pero descansar y dormir mucho. Si por X circunstancias no nos dejan dormir un día, bueno, pues nos sentimos más agotados al siguiente. Si son 2 días, pues aún más. Y si esto continúa, pues acabaríamos bastante mal. Comparándolo entonces con la muerte, cuando a una persona le llega el momento del descanso, que necesita descansar, necesita reponer energía, necesita ir a su cielo, y artificialmente se la quiere mantener aquí, puede decirse que por comparación ocurre lo mismo con aquel que quiere descansar y no lo deja. O sea que ni está despierto ni está dormido. Entonces, como decía Mari Paredes, es posible que esté en el túnel. Y Es nada más. posible que esté en el túnel. A mitad del túnel. A mitad del camino, o sea, que no está ni allí ni aquí, Sin ver todavía la luz, sin saber qué está sin pasando. saber qué está pasando. Nueva llamada. Ángel Pulido nos llama desde Baracaldo. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante con su pregunta, por A favor. mí me gustaría saber si sobre esto que han estado hablando del túnel que ven los moribundos, si es el mismo camino el que ven los protestantes o los de todas las religiones, o es decir, unos ven el infierno y otros el cielo, o ven el mismo para todas las religiones. Muchas gracias, Ángel, por la pregunta, que además es interesante, y además le mandaremos su libro, ¿eh? Vale. Muchas gracias, Ángel. Vale. Lina. Bueno, aquí tocamos otra vez el tema de las religiones. El hombre tiene un denominador común, es un ser humano. Cada cual tiene su vía de acceso para entender esa realidad una. Podríamos compararlo con esa realidad una, con una luz muy grande, o una luz que está encerrada en un gran farol. Ese farol tiene cristales de diferentes colores. Para el observador, habrá uno que lo vea bajo el aspecto verde, otro amarillo, otro rojo, y así. Ahora, la luz es la misma, solo que los cristales, que son de diferente color, hacen que aparezca de forma diferente. Cada cual escogerá el suyo, y ese suyo lo llevará a ese lugar. O sea que es lo mismo ser protestante que cristiano, que mahometano, que budista. Ese denominador común hace que todos participemos de una misma verdad. Bien, me parece que hay alguna llamada más, y después de esta llamada lo que haremos ya es dar paso a un reportaje respecto a un bonito caso parapsicológico que trajo Chelo Roldán. Si no está preparada la llamada, prácticamente casi pasamos al reportaje. Vosotros veréis. ¿Está la llamada? Sí, bien. Vamos a ver. Lina, el tema es muy interesante y naturalmente, como decimos a muchos invitados, habrá que tocarlo nuevamente. Con más personas en el estudio, discutiendo.
Sí, esto sería para que hiciésemos como una pequeña rueda, donde cada cual aportase su cuestión y hubiese un poco de diálogo. Bien, demos paso a una llamada. Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, si es tan amable con su pregunta. Mira, como esto es un lío y un cacao, yo quería recordar las expresiones que leemos todos los días y que decimos cuando nos pisan un dedo. Me has hecho ver las estrellas. Como yo trabajo en esto de la cardiología, yo quería referirme sobre ese libro y sobre todos esos datos, que soy un poco estética, aunque me gustan mucho, y es porque los enfermos que tienen realmente una parada cardíaca no solemos decírselo. Eso es lo primero. Lo segundo... Perdón, Ángela, los enfermos que tienen una parada cardíaca, decías tú... Y salen de ella. Sí. No, habitualmente no cuentan ninguna experiencia de ningún tipo. Ajá. Tampoco les informamos. Ya. Hay sí algunos enfermos que pasado X tiempo, posiblemente porque por su forma de ser o que están ya informados del asunto, empiezan a comentar, pero pasado ya un tiempo, sensaciones que son un poco dudosas, yo creo. Y por eso yo siempre he estado observándolos, incluso en estado de coma, y a ver algún síntoma, algún signo, y no he llegado a una conclusión nada más, que yo creo que todas esas cosas, esas oscuridades, la luz, es todo un estado, una cosa, un mecanismo propio del organismo. La depresión puede ser la oscuridad y las ganas de vivir puede ser la luz. Pues ¿por qué no? Podría ser. Ángela, por eso le decíamos a Lina que una vez hechas las preguntas primordiales, las preguntas que están en la calle, tendríamos que dejar el tema para mejor ocasión y hablarlo precisamente con médicos y con gente como tú que tiene experiencia de UBI. Y entonces yo creo que llegaríamos a muchas más conclusiones que las que podríamos llegar esta noche, ¿no te parece? Oye, yo te juro que me gustaría morirme de mentiricitas, volver y deciroslo. De acuerdo, Ángela, muchas gracias. Y te enviamos un libro también para que tengas un recuerdo de tu intervención en esta medianoche. Vale, buenas noches. Lina, vamos a dejar aquí el tema. Gracias por haber estado esta noche con nosotros y de verdad que lo posponemos para mejor ocasión, pero fundamentalmente para poder llegar a más conclusiones. Y sí, sobre todo si en esta mejor ocasión pudiésemos confrontarlo con antiguos textos que no solamente fuesen de la India, sino también de otras muchas civilizaciones, para ver en qué punto coincidían todos y aportarlos a los momentos actuales. Sin duda ninguna. Así lo haremos, Lina, si contamos contigo. Contamos, ¿no? Sí. Muchas gracias.